Marzo 2011, Cine con Sabiduría, Matrix, continuamos. Estamos en la 95. Esta cuestión de paradójicamente Neo declara que es elegido y sin embargo se lanza con total conocimiento de causa a rescatar a Morfeo en una misión que solo el elegido podría cumplir. También está aquí un poco, Choa, el punto este de que se quita de alguna manera la responsabilidad o el peso que se le imponía. ¿Entra también un poco ese punto? Pues sí, o sea, todo la etiqueta. Lo más importante es ser, no la etiqueta asociada con. La etiqueta tiene muchas connotaciones y las palabras pues tienen su peso solamente en cuanto a las experiencias que evocan en las personas, en sus cabezas, pero las palabras de por sí no importan. Lo que le imponía a él cuando le decía entonces elegido, le imponía, ¿no? Y ese mismo sentimiento lo paralizaba de alguna manera. Y él trasciende la etiqueta para ser. Muchas personas a veces dicen, bueno, ¿cuál es mi título? ¿Cuál es mi Bueno, te das cuenta que todas esas cosas son palabras que representan, pero lo importante es lo que es. Pero las palabras tienen una intención y un poder. Pues sí, pero el poder es solamente en cuanto a las experiencias que evocan en el pensamiento de las personas. Sí. ¿Okay? Y ya. Aquí es donde personalmente se me empieza a hacer tan interesante la cuestión del trascender. ¿Por qué? Porque pues si él ya había declarado que no era el elegido, aún Morfeo dándole a él esa categoría, pues él todavía no sabía hasta dónde tenía su capacidad o hasta dónde estaba dispuesto al verse en una situación como la que se le estaba presentando, de lanzarse. Luego le preguntan, cuando él dice que hay que ir, así como si no eres el elegido, es un suicidio, esto sería un suicidio. Entonces, tengo que hacerlo. ¿Y cómo lo sabes? No lo sé, pero sé que lo tengo que hacer. No lo sé, pero lo siento. Ese es el momento que yo sentí que llevó su transición, su cambio, su trascender. Aquí es donde yo veo en cierta forma, me veo a mí, cuando empiezo a leer y muchas veces el leer no he logrado el entendimiento, y conforme he estado leyendo y aprendiendo, y sobre todo más que nada cuando las aportaciones, que es a donde yo he estado enfocándome, lo que me aportan, entonces digo, ok, aclarar todas mis dudas y en cierta forma el no creer en ciertas cosas. Pero ahora, bueno, cuando ya veo yo y yo me he sentido, digo yo, no sé hasta dónde estoy adquiriendo tal o cual conocimiento cuando me veo hablando con las personas acerca de esto, acerca de que, oye, pues es que ya me está cayendo, y yo de repente me empecé a sorprender defendiendo una postura por un conocimiento que ya estoy adquiriendo en relación a lo que yo pensaba un poquito más atrás, ¿verdad? Sí, claro, yo no digo que yo ya he trascendido, pero me siento y me cae el 20, y te digo que en esta parte climática de la película, entonces ahí como que empecé a sentir algo que me hizo ver realmente lo que ya estaba cambiando mi forma de pensar en ciertas cosas, como los puntos que se han estado discutiendo, ¿no? Y ahí yo veo esa parte, no lo sé,
O sea, yo no sé porque nadie me ha dicho, aunque ya estás lista para esto. No, no es cierto. Pero el momento en que yo me he visto aportando parte de lo que ahora entiendo y ahora pienso de esta manera, para mí se me reflejó cuando alguien dice, pues no lo sé, pero sé que lo debo de hacer, sé que lo tengo que hacer. Entonces ahí es donde yo sentí que él ya había trascendido esa parte, ¿no? No sé. Sí. De hecho, las palabras creo que son, y es muy interesante por lo que estás diciendo, ¿no? De que de pronto ya él empieza a sentirlo, ¿no? Pero cuando dice, ¿y por qué lo vas a hacer? Porque creo que puedo lograrlo, ¿no? Algo así comenta, porque creo que puedo hacerlo. ¿Cómo hacer? No lo sé, pero lo voy a hacer. Algo así en eso. Sí, dice, porque creo que puedo salvarlo, o sea, porque creo que sí tengo posibilidades, o sea, empieza a sentir esa confianza, empieza en su poder. a creer más en él, ¿no? Pues y es la intuición, está conectándose con ese yo mayúsculas de saber sin saber. Sin saber qué sabe. Es pensamiento sin un pensador. ¿Okay? Ponerte a hacer algo, un escape, una técnica. En el momento no te paras a pensar cómo lo voy a hacer. Es algo muy importante, la aportación de las artes marciales, ese entrenamiento marcial para este proceso, porque todas estas cosas las experimentas directamente. ¿Okay? Entonces, el no saber cómo, pero saber que lo vas a lograr, saber entre comillas. Asociamos demasiado el saber con funcionamiento de la mente racional, la mente consciente, en vez de esa confianza de que, pues ya está la solución. El cómo exactamente, no lo sé, no, yo minúsculas no lo sé, pero el yo mayúsculas sí lo sabe, y dejaré que exprese su sabiduría, su conocimiento a través de mi conducta. Y también luego miré después el haberlo hecho y no acordarse, pues, cómo lo hiciste. Ni idea. ¿Por qué? Porque esa parte de la mente no estaba mediando la conducta. Por eso, pues muchas veces, tantas veces, no tengo ni idea de lo que escribí, ni lo que dije, y si estoy demostrando técnicas de artes marciales, sobre todo si es una demostración, no tengo ni idea de escapes, eso no. Que pregunto, bueno, ¿qué hice? No lo sé. En ningún momento, pero sabía que estaba fuera. O sea, te agarran y el punto es saber que vas a escapar. El cómo no importa. Esa otra parte de la mente esa otra parte de la mente cultivada por años y años de entrenamiento ya se ocupará de que eso se resuelva. Pero la parte minúscula de la mente, la racional, el yo, minúsculas, pues interfiere entonces está trascendiendo, llegando a ese contacto, a esa comunicación con ese yo mayúsculas interior asociado, yo lo asocio con la mente inconsciente, etc. Y está empezando a ser. Ustedes tienen una ventaja sobre Nicky, sobre yo de aquí a la luna o al sol. Nace en una, ¿cómo se puede decir?, filosofía en donde él ve las cosas ya como naturales respecto a lo que es la mente, el desapego, la iluminación. Acá el compañero Carlos pues también ya nos lleva 5 años de ventaja. Este es tu cuarto año. Bueno, 4, que más da un año más, un año menos. Bueno, son muchos. Sí. Y nosotras estamos apenas quitándonos las capas, las costras de toda la programación y toda la lapidación que traemos respecto a los esquemas o prejuicios de todo tipo. Bueno, mira, fíjate, me da mucho gusto, como dicen aquí, mucha satisfacción oír decir eso, y es cierto, y lo entiendo.
créeme que lo entiendo. Entonces no te sientas machacada cuando te machaco. Pero es parte, como purificación, es parte de mi trabajo. No, es parte de mi trabajo de señalar, mira, esos esquemas se están activando. Esos esquemas se están activando. Hay perspectivas más allá de esas perspectivas. Y entiendo muy bien que es difícil, si no imposible. Y ahora algo, aquí más adelante, Morfeo va a decir algo, y lo adelanto, cuando dice, Morfeo le dice a Neo, más tarde o más temprano vas a darte cuenta, como yo lo hice, de que hay una diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Yo no era tan, yo me acuerdo y no, pues parece hace poco tiempo relativamente, cuando yo leía textos de Zen y de Taoísmo y no tenía ni idea de lo que querían decir. No tenía ni idea qué está diciendo, qué es esto de pensamiento sin pensador, me está tomando el pelo, cuando tenía pelo para tomar. O sea, y por ejemplo, un libro fascinante, tremendo, el libro Los 5 Anillos de Miyamoto Musashi, que en algún momento volveremos a estudiar, lo hemos estudiado aquí en el Río. Yo no lo entendía, casi nadie lo entiende. Tienes que haber recorrido ese camino para después darte cuenta de que, ahora te entiendo, Musashi, ahora sí, antes no pude. Hay un dicho que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. O sea, lo tienes que vivir, probar, o sea, comprobar. Lo único que puedo hacer es, a mi manera y de acuerdo a mi personalidad, ayudaros a guiaros por ese camino, pero no lo puedo recorrer por vosotros. Ni predecir. Simplemente puedo iros encaminando por el camino. Y ahí viene a colación lo de Sholena en el cuento, en que ella, cuando le hacen la bruja la adivinación, a la madre de Sholena. A la madre, ¿verdad? Sí. Y que le salen las dos guías de humo, y entonces le dice, lo que diríamos todas las adivinas, aurinas, pitonisas, hay dos caminos, tú eliges, o sea, tú eliges. Así, en este caso, y en el caso de Neo, no hay de dos, no hay blanco, no hay gris, aquí es blanco o negro. Y ahí es cuando entra el libre albedrío. Y me voy a, ya que agarré la palabra, voy a hacer una alegoría respecto a lo que es Neo, el elegido, ¿no? Nosotras como religiosa, me diría, bueno, el elegido, el Mesías, el bla, 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 pero no, ahora lo estoy enfocando de una manera más objetiva, es, por ejemplo, si están en un ejército militar y uno tiene que hacer un comando de rescate y agarran al más o menos el mejor, y órale, tú. Estratégico. Tú. O sea, yo ni soy Dios, ni eres Cristo, ni vienes a salvar el mundo. Tú eres el mejor en lo que haces. Para este tipo, esta misión en particular. Escoges al mejor niño de matemáticas y va representando a toda su comunidad. Y va a salvar el honor de su escuela. O al mejor orador, o a la mejor corredora para competir en cualquier disciplina. Entonces, eres el elegido. ¿Y cuál es el propósito? De salvar, el propósito de Neo. Sí, ¿cuál es su misión? Su misión es, pues, salvar a Morpheus en este caso. Ok, en este caso sí. Y él se da, cuando a uno lo eligen, no sé, me imagino que te ha pasado a ti, te da miedo y dices, no, yo no voy a poder ganar esa carrera. Nunca he corrido 600 metros con obstáculos, o sea, no. O un maratón, yo era carrera velocista, yo era de velocidad, yo no era de maratón. Y yo no me había preparado, yo mentía, porque yo sabía en el fondo que yo sí podía,
pero yo primero dije por no quedar mal, yo no sabía. Por no aceptar la Yo no quería responsabilidad decir, sí, voy a ganar, y si yo fracasaba, entonces primero mi reacción fue, no puedo, no, o sea, Entonces no. estamos hablando de problemas que tienen autoconfianza, etc. Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar. 96. La tortura de Morfeo continúa y el agente Smith sigue con su soliloquio. Quisiera compartir una revelación que he tenido durante mi tiempo aquí. Cuando traté de clasificar su especie me di cuenta de que no son realmente mamíferos. Todos los mamíferos en este planeta desarrollan un equilibrio con el ambiente que los rodea, pero ustedes, los humanos, no. Llegan a una zona y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. Su única manera de sobrevivir es esparciéndose a otra zona. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál es? El virus. Comenten a la luz de la evidencia que la imaginación humana evolucionó y puso fin al estrés evolutivo que el medio ambiente impone a nuestra fisiología, ya que gracias a la imaginación logramos como especie aislarnos y enajenarnos de la naturaleza, del entorno físico natural, reemplazando a este por otro artificial fabricado, fruto de nuestra imaginación y a nuestra conveniencia, necesidad o capricho. ¿Mucho ahí para pensar? Nuestra naturaleza es ir destruyendo. Ok, reflexionad un poquito, unos segundos en esa pregunta. Con mucho gusto daré ese curso como he dado muchas veces. Bueno, entonces, comentarios acerca de esta pregunta. ¿Somos insectos? ¿No somos mamíferos? Bueno, no leo donde dice insectos, leo nada más cuando dice el virus. Virus, perdón, virus, sí. Una vez escuché que alguien decía, el humano es destructor, ¿miras ese campo? No era un prado, virgen. Y me dice, cuando el humano va pasando, va destruyendo y haciendo vereda. Y le dije, ¿por qué? Me dice, vereda, o sea, camino. Ajá, o sea, se va, la hierba se va muriendo, se va deshaciendo, por donde va pasando el humano se va destruyendo. Yo era niña, le dije, ¿por qué? Y ya me dice, no, es que el humano va expeliendo o expidiendo células o cosas así, ¿no? A lo que voy es, sí nos estamos acabando la naturaleza, no pensamos o el ecosistema o el medio ambiente y a nosotros mismos. Pues ese es sí, entonces, pero claro, la verdad es que si también yo veo que alguien es feliz, quiero que sea feliz. Cualquier animal que siga, si vais pues en el campo, en la naturaleza, en el bosque, veréis caminos usados tanto por depredadores como de presas, venados que lo usan, depredadores que lo usan en los mismos caminos y se van formando. Eso es natural. Pero aquí rápidamente, ese es el punto. Lo que hace la imaginación evoluciona porque nosotros fisiológicamente no somos capaces de adaptarnos al medio ambiente, por eso la inteligencia, que es simplemente la imaginación aplicada, conforme los homínidos van evolucionando, algunos se extinguen porque no tienen esa herramienta cognitiva, otras ramas continúan y al final quedamos nosotros, los neandertales no tenían ciertas capacidades, esas imaginación, nosotros también se extinguen y nosotros nos quedamos como los últimos seres humanos en vida. Pero eso nos saca del proceso evolutivo. El ser humano ya no evoluciona biológicamente como todos los demás animales. ¿Por qué? Porque gracias a la imaginación nos libramos de esas presiones ambientales, creamos nuestro propio ambiente. Ciudades, por ejemplo, pues ambientes artificiales que hemos creado nosotros para aislarnos del medio ambiente.
y con eso destruimos el medio ambiente, ya no nos acoplamos. Entonces es muy interesante esta tesis que nos propone el agente Smith. Claro que a ninguno de nosotros nos gusta que nos clasifiquemos, me imagino, como virus, pero de eso somos más que virus, porque el virus no crea. Nosotros creamos, entre otras cosas, pues creamos las máquinas para destruirnos, toda la tecnología que luego adquiere inteligencia artificial, es capaz de programarse a sí misma, de superarse y nos supera a nosotros. Ok, comentario rapidito, no, continuamos. 97. Trinity y Neo se arman para rescatar a Morfeo. Trinity le dice a Morfeo: nadie jamás ha hecho algo así. A lo que Neo responde: por eso va a funcionar. Comenten. Claro, cuando aquí en la parte de la película, por eso va a funcionar, si nadie lo ha hecho, pues, factor sorpresa. Pues sí. Factor sorpresa, o sea, esto no se ha hecho, pero se va a hacer. Y a lo mejor no se maneja una estrategia a la luz de la película, pero finalmente eso es lo que la estrategia ahí es. Factor sorpresa. Se va a hacer algo que no se ha hecho antes, ¿verdad? Y por eso va a funcionar. Ahora yo lo que siempre trato, a lo mejor ese es un problema que yo tengo, trasladarlo a mi contexto aquí. Y me voy a ir así facilito para poderlo expresar como quisiera que se entendiera, ¿no? Ahorita para mí, por ejemplo, yo no soy de ver televisión y no soy de ver películas, y mucho menos de ciencia ficción. Vaya, como una herramienta. Ahora yo la estoy viendo como una herramienta de estrategia, enseñanza, aprendizaje. Así lo estoy viendo. Un factor que a lo mejor, o sí he usado video, pero no de este tipo, no una película en la que pueda yo transmitir un conocimiento y por lo mismo crear o no crear, provocar un cambio. Uno, cambio de conciencia. Dos, percepción. Sí, o sea, que mis propios alumnos capten la intención de la enseñanza. Entonces, si esto aquí en mi campo de acción, a mí me está funcionando, pues yo tengo que hacer que funcione. La herramienta la estoy adquiriendo. Si no se ha hecho antes, si no están acostumbrados, a lo mejor esto es una manera mucho más factible para poder introducir otro tipo de enseñanza, estrategias. Pues mira, yo diría que sí, porque fijaros, o tal vez no, tal vez cuando repaséis, si es que repaséis todas las cintas, todas las horas grabadas para esta película o cualquiera de las que estudiamos aquí, os vais a dar cuenta de la diversidad de temática que se ofrece aquí. Si tuvierais que tomarlo en cursos de filosofía o de religión o de ciencias, pues sería bastante seco muchas veces el material. Y viene a propósito, y si entiendo bien es lo que estás diciendo, pues hacer algo diferente para lograr algo diferente. Pero para hacer algo diferente hay que pensar diferente. O sea, si uno va a cambiar un país, no puedes pensar como te ha entrenado el país. No puedes resolver los problemas de un país habiendo crecido dentro de ese país. ¿Por qué? Porque precisamente tus esquemas, tus perspectivas, tus respuestas, tus conductas, etcétera, están formadas precisamente por el paradigma que tiene el problema. ¿Me explico? Tendríamos que dejar de ser parte del problema y buscar para ser parte de la solución, cambiando nuestras perspectivas. Entonces, por eso, por ejemplo, parentético, los judíos han contribuido tanto a nivel de tantas ciencias, ya sea física, medicina, economía, etc., porque siempre son los que están adentro pero afuera.
están adentro pero están afuera, están marginados, automarginados, una combinación de las dos, pero su perspectiva es de, pues, ven adentro, pero están afuera y les da esa perspectiva más objetiva. Habiendo dicho eso, volviendo al punto de, para lograr algo diferente tienes que pensar diferente, tienes que ser diferente, tienes que poder ver, entrar en un lugar, entender lo suficiente, pero verlo desde afuera. Verlo desde afuera. ¿Okay? Y esa es la ventaja de ser multicultural. Y es una tremenda ventaja que México tendría si aceptara la riqueza humana que está a su disposición. Esta es la ventaja no del multirracial, porque la raza no importa, sino de la persona multiétnica. Porque una vez que tienes múltiples etnicidades, etnias, tienes diferentes acceso a diferentes perspectivas ante la realidad. A mí no me parecía muy difícil trascender la religión por varios motivos. Tú ya lo mencionaste, pues desde pequeñito, mi madre era católica, mi padre protestante, pero no antirreligión. Mi abuela era atea. Mi padre desde muy pequeñito me introdujo a estas cuestiones del budismo, etcétera, que empecé a leer, hinduismo, empecé, entonces, pues esa pluralidad en mi cabeza pues ya me ofrecía la posibilidad de una perspectiva más allá de todas, darme cuenta, pues simplemente son perspectivas y puedes ver al mundo desde una, o puedes cambiar a otra, y otra, y otra. Pero si estás inmersa en una sola, y francamente os voy a confesar, a veces pues tengo que ser muy paciente, tengo que ponerme en la marcha de paciencia y perseverancia, para tratar con personas que están tan arraigadas en su perspectiva, en ese patrón, que no se dan cuenta. Les dices, mira, tu equipo pierde, ¿verdad? Sí. ¿No está el récord de tus pérdidas? Sí. ¿No es patético este récord? Sí. ¿No te das cuenta de que los resultados son el resultado del entrenamiento de tus... Pues sí. ¿Cambia? No. Ok, espérate, vamos a repasar toda esa lógica otra vez. Ok, ¿no lleváis toda una serie de temporadas perdidas? Pues sí, ok. ¿No dais cuenta de que para ganar, o sea, la pérdida es el resultado de mal entrenamiento, malas estrategias? Pues sí, ok, bien. ¿No crees que deberías cambiar? Mejor dicho, ¿no quieres ganar? Sí. ¿No crees que deberías cambiar? No. Ok. Es difícil, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Las personas tan inmersas en sus perspectivas religiosas, culturales, sus hábitos, sus tradiciones, sus costumbres. ¿Okay? Entonces, ¿a qué tienes que recurrir a veces para despertar algo en ellos? Y ahí es donde recurro a los insultos, si hace falta, a algo que les mueva, algo que en ese arrebato de molestia, de ira, de indignación, les lleve a una autorreflexión, a reconocer, ¿okay? Y este es el punto. No se va a lograr aquí, México, España, Argentina, Estados Unidos, donde sea, algo diferente mientras que se piense de la misma forma en que se piensa, en que se basan los pensamientos, en las creencias. El mexicano jamás va a trascender mientras que siga con las mismas creencias religiosas que tiene. No va a poder escapar de eso. No solamente el mexicano, cualquiera, es natural, es el proceso. Los pensamientos salen de las creencias más fundamentales son las religiosas. De nuevo, lo he dicho muchas veces, no es de sorprender, por ejemplo, países católicos, tercer mundo, países protestantes, primer mundo. ¿Okay? ¿Queréis ganar?
Y ahí al final de cuentas viene a ser esto. Y hay que Espérate, al final de cuentas viene a esto. Yo lo he dicho a muchos atletas, mira, ¿quieres ganar o no quieres ganar? Porque si no quieres ganar, no pierdas mi tiempo. Si quieres ganar, escúchame, cambia. Yo sé lo que tienes que hacer para ganar. No me vengas con que lo que hiciste antes, lo que te gusta, no se trata de eso. ¿Quieres resultados o no quieres resultados? Si quieres resultados, tienes que aceptar que tienes que cambiar. Y los cambios tienen que ser radicales. Por eso yo no me ando con estas curitas, tiritas, como lo llamen, dejen de fumar. No, voy profundo, cambio de identidad, radical. Porque si no, es simplemente a lo máximo cambiar de pecera. El católico que ahora es testigo de Jehová y piensa que ha tenido una gran revelación. Estúpido, está leyendo el mismo libro. Nada ha cambiado, es una diferente edición ligeramente, pero los fundamentos son los mismos. No vas a ninguna parte con eso. ¿Queréis resultados? ¿Cómo lo consigue Neo? Él cambia, su identidad cambia. Por eso es capaz de pensar en algo que nunca se ha pensado. Va a hacer algo que nunca se ha hecho y va a funcionar. Pero ahí hay algo, él entra y sale, o sea, y hay una... Entra y sale, ¿cómo que entra y sale? Entra a la Matrix y sale, entra, se va a Sion, o a dónde, a la nave, o donde él entra, conoce y sale, o sea, lo que mencionas de multietnias, yo diría más bien multiculturalidad, o sea... Eso es lo que es una etnia. Muchas personas de México, por ejemplo, quieren perfeccionar, hacer maestría, doctorado, no lo pueden hacer aquí y se van a otros países y llegan con ideas frescas, sí, revolucionarias. Sí. Entre ellos Porfirio Díaz va y se empapa de lo que es la vida en Francia, la tecnología y el viajar sí enseña mucho. El viajar educa. Ok, tienes un punto, no comentario, sino un punto escueto. En que Neo se sale, ve desde otra óptica, sí, y entra o sea, conoce, sí, al enemigo y entra. Pues es parte, en eso consiste su despertar. Desde otra esfera, o sea, sí, desde otra dimensión. Bien. Sí, en eso consiste su despertar. Sale alegóricamente, físicamente sale, pero para nosotros, o sea, es el despertar, el salirse de la pecera. Primero es para conócete poder, a ti mismo. Sí, pero no puedes conocer. Y luego espérate. se sale. El punto es que no puedes conocerte a ti mismo. No puedes desde adentro de la Matrix. Fíjate, alguien le saca y le guía por ese camino. Él tiene que recorrerlo. Ok, rápidamente. 99. No hay cuchara. Comenten la frase y el contexto en el cual Neo la repite a sí mismo. No hay qué. Perdón. Hay una cosa aquí en la 98 importante. Comenten términos de concepto de liberación propio de las tradiciones religiosas orientales. Ahí la voy a contestar yo porque no lo hemos... Al contrario, esto es fundamental para entender unas grandes, tremendas diferencias entre el pensamiento occidental y el pensamiento del Extremo Oriente. El occidental, el judaísmo no tiene teorías del más allá, no tiene una hipótesis. Si algunos judíos la tienen es por contaminación del cristianismo, pero el cristianismo, el islam, cristianismo de nuevo, en todas sus facetas es vida permanente, ser inmortal en tu conciencia en un lugar idílico, paraíso, la inmortalidad en el paraíso. Para el oriental, la iluminación significa no vuelves a reencarnar, no vuelves a existir, se acabó. Está el concepto del circo de samsara, el cual hay reencarnaciones de acuerdo a tu karma hasta que por fin te cae la gran ficha, tienes el gran entendimiento y ya no vuelves a renacer, estás fuera, ¡pum!, libre.
tremendamente más opuesto imposible. A que no existes más, a que te mueres y ya estás en paz, no más. A estar viviendo tu vida atormentado por la idea de que si puedes lograr el gran, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno aprueba un curso? No la aprobación, si lo opuesto. O sea, lo logras, tienes el sobresalto. Sí, la gran graduación es un egresado a... ¿Vivir a la vida eterna? Exacto, ese es el punto. O sea, para el occidental y los Medio Oriente es tratar de lograr la vida eterna. Para vida eterna, una de dos va a tenerla, o en el infierno atormentado o en el paraíso. Para orientales, lograr escapar, no existir más. Tremendas diferencias. ¿Okay? Para orientales, vivir tu vida, trabajar en uno mismo, pues solamente se puede alcanzar uno mismo con tu propia experiencia, esfuerzo, entendimiento, etc. Y lograr ese escape. Para los occidentales, caerle bien a Dios, para que en el juicio final, vayas arriba o si no, vas abajo. Quiero que entendáis o reflexionéis en la tremenda disparidad que supone la forma de vivir, de estar en cada momento, que suponen esas dos perspectivas en la vida. Tremendamente. Uno, el oriental, es tú mismo. El otro es Dios. Y se toma Dios como dispone. egoísmo cuando uno empieza a enaltecer y a cultivar y a engrandecer el yo. En la sociedad común y corriente, cuando les digo, ámate a ti mismo, bla, 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 en las pláticas de mujeres que estaban así como que... Pero date cuenta, espera. Buen punto. Pero el oriental tiene otra perspectiva que trasciende lo que uno podría llamar egoísmo. Porque que el occidental no tiene. El occidental no tiene ese concepto de un yo distribuido. No lo tiene. ¿Por qué? Porque todo va mediado a través de Dios. El oriental no tiene dioses y eso, pero los dioses mueren y reencarnan. Y puedes reencarnar un dios y la próxima, dependiendo cómo te fue tu karma, renacer una hormiga. Entonces, los seres humanos son, y yo tengo la última palabra, los seres humanos son los únicos que pueden lograr la extinción, moksha, en el hinduismo, nirvana en el budismo, satori en el zen. Solamente. Muy importante. Ok, cerramos con eso. Hasta la próxima. Gracias.